Hola José Ángel, Laura, buenos días. ¿Cómo estás? ¿cómo les va a ustedes? Profesor Jeffer, buenos días. Hola, pues hoy les queremos y te queremos hablar de un libro que se llama La ciudad negocio y movilización social en pugna. Ujú. Su autora es China Cabrerizo. Te cuento, José Ángel, que ella es una doctora en geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas. A ella le gusta mezclar su trabajo de investigadora con el ejercicio profesional de la geografía. En ese sentido, ha trabajado en el diseño, elaboración y desarrollo de estrategias y planes dirigidos a orientar las políticas territoriales de diferentes lugares. Y participa activamente eh, de pensar estrategias alternativas y hacer un pensamiento crítico sobre la planificación territorial y urbanística para hacer los espacios más equitativos y sostenibles entre quienes los habitan y el mismo espacio físico. Su principal interés de China es pensar la ciudad desde las percepciones, los intereses que tienen los ciudadanos. Parte de diferentes mirábamos. Hablábamos con Laura antes de iniciar el video si las ciudades son pensadas para las personas o las personas son pensadas para las ciudades. Desde esa perspectiva entonces se pueden empezar a entender que el título del texto, Movilización Social en Pugna, radica en que nuevos movimientos sociales están apareciendo en ciudades, nuevas formas de constitución de ser, nuevas identidades, donde precisamente se dan una serie de tensiones que permitan pensarse la ciudad desde otras perspectivas. Pues digamos que entonces este libro sale de su tesis doctoral en la que Cabrerizo denuncia el turismo como lo denuncia bajo la lógica del sistema capitalista neoliberal, Uh ¿no? -huh. Y entonces ahí denuncia que el turismo puede ser un potente transformador territorial, generando problemáticas sociales, medioambientales y urbanísticas en la ciudad contemporánea. Y bueno, eso se conecta con lo que tú ya dijiste, Sí, ¿no? no, precisamente es porque ella encuentra en la política, lo cultural, lo social y lo territorial los lugares donde se lucha. Entonces, a partir de esas construcciones de la ciudad empiece a cuestionar la forma en que el poder en el primer capítulo se empieza a manifestar en los espacios. Se retoma el concepto de biopolítica de Foucault, lo replantea, toma el concepto de economía política y precisamente como está diciendo Laura, empieza a cuestionar las maneras tradicionales en que la Organización Mundial de Turismo ve el turismo. Es decir, el turismo es clasificado como las movilidades que hacen los turistas por uno o más días fuera de su lugar de residencia, así como lo que hacen con la inversión del tiempo libre, el ocio y la productividad, que es donde China Cabrerizo hace el énfasis y es la biopolítica hace control sobre el espacio libre, sobre el tiempo libre que tienen las personas y las maneras en que se usa ese tiempo y van a los espacios pues a hacer, esa es la investigación. Eh, Precisamente esa visión tradicional del turismo es la que nosotros en la asignatura llamamos como ortodoxa, entendiendo que hay una serie de fenómenos que son complejos y que necesitan ser dinámicos, móviles. Entonces, en el primer capítulo, más allá de presentar esto de la OMT, es mirar que el turismo en el mundo se constituye a partir de estadísticas donde no se relacionan muchas veces los espacios, Ajá. los turistas y otros fenómenos que están ahí. Y eso, digamos que se conecta, digamos que ese primer capítulo es como el que más tiene, eh, digamos que datos y trata de mostrar al turismo como una panacea, Uh -huh. como lo más importante de la economía en un lugar. Y entonces en el segundo capítulo lo que hace Cabrerizo es un poco hablar de cómo esas instituciones públicas de un lugar pueden hacerse y se convierten en posibilitadores de esa fuerza del mercado. Entonces, para ello expone unos ejemplos, pero también los categoriza en transformación material y transformación inmaterial del espacio. Entonces, en cuanto a los mecanismos de transformación material de un espacio, se destaca o habla sobre la supeditación y la intervención de lo público y en ese caso toma como ejemplo los centros históricos,
porque allí puede demostrar que estos activan y de alguna manera atraen turistas, ¿no? Y entonces hay una competitividad y a partir de esa competitividad sale otra contradicción que quiere mencionar Cabrerizo en su libro, y es como a partir de esa necesidad de atraer turistas, un espacio se puede acabar, ¿sí? Un espacio físico se puede destruir. En ese mismo orden de ideas también trae a colación esa dimensión inmaterial para producir un espacio turístico, y allí lo que dice es que a través de una construcción simbólica del espacio, de un signo y un significado, que puede ser publicidad, postales, guías turísticas, una marca turística, eso también puede hacer que una persona cambie de idea o decida qué hacer en sus vacaciones y convertirse un turista de un espacio en específico. O que construya los referentes con los que puede ir al espacio. O sea, retomando lo que está diciendo Laura un poco, nosotros lo podemos encontrar en el puente de Boyacá, la Ruta Libertadora, que son lugares que se han constituido a partir de la historia, se han configurado una serie de monumentos históricos y se les ha adjudicado un valor patrimonial de memoria, de intenciones, y sobre los cuales parece que es estático, pero hay unas políticas, culturas que se movilizan ahí. Y un ejemplo lo poníamos en clase, y es el artesano, el hippie, abre la ruta. Con la ruta nueva llegan los turistas a los que les interesa, porque son lugares inexplorados, nuevos, sorprendentes. O sea, el turismo tiene algo que es lo novedoso, ¿sí? Y después de eso llegan las políticas, que son el patrimonio. Entonces, un caso es el páramo de Pisba. El páramo de Pisba, Simón Bolívar pasó por el páramo de Pisba y Y quieren ahí hacer en una adelante, carretera, claro, pero es un páramo. obviamente. Pero Simón Bolívar cruzó por ahí, pero también ahí viven las personas. O sea, ¿a quién le pertenece el páramo? ¿A las personas que viven ahí? ¿O es un valor cultural Pues porque Simón por Bolívar. Simón Bolívar? ¿O lo cuidamos desde el aspecto natural? Es un páramo, es una reserva, aquí nadie pasa. Hay una serie de tensiones ahí. Yo acá también quisiera retomar mi proyecto final, que fue el ensayo sobre selfies, y quería traer a colación también esa decisión que tomamos como turistas, quienes podemos ser turistas también, porque esto lo menciona Cabrerizo, que no todos podemos ser turistas o qué tipo de turistas podemos ser, y qué decisiones tomamos, por ejemplo, mi familia y yo al hacer esta ruta por Europa, y por qué la hicimos, ¿no? Y entonces, ¿por qué ir a París y no ir a, no sé, que, a Bosnia? Babosa. Belice, babosa. Entonces, digamos que eso ante Cabrerizo es una manera de delimitar un territorio, y es una manera también de imponer cómo lo vamos a habitar, de qué manera lo vamos a habitar y quiénes vamos a ir a habitar. Que es una visión política. O sea, cuando uno Total. decide ir a un lugar, es porque uno está haciendo una acción política, llamémoslo así, como discernir entre tantas posibilidades, lo que tú dices, solo esta, porque hay unas series de intereses que están relacionados con, como lo propone G. Futuan, desde lo que vimos en clase, que son las topofilias, toponeutras y Ajá. topofobias, la manera en que yo me puedo conectar emocional, simbólicamente con esos espacios, desde lo que propone Laura y en el texto, que son los significados que nosotros le atribuimos a los espacios. En especial, pues China hace la relevancia en la ciudad, poniendo unas tensiones de lo que pasa entre lo rural y lo urbano en cuanto al centro-periferia, como posibilidades de entender ese turismo, ¿no? Y igual lo complejo del turismo, que también lo expone, y otros textos como el que vimos de Cuba, Salinas, Ajá, que Salinas. el turismo se tipifica y se multiplica. Lo podemos poner como un rizoma, como un fractal, o sea, de uno pueden salir muchos. O sea, que Total. por eso son decisiones políticas hacer una y no hacer otra. Exactamente. ¿Quieres proseguir? Profesor, concluimos nuestra intervención exponiendo las posibilidades que nos abrió la asignatura de Geografía del Turismo para comprender otras dimensiones del espacio, del habitar, del territorio, la mirada crítica del turismo también, porque pues precisamente uno tiene una mirada tradicional, y encontrar este tipo de textos permite entender otras lógicas que no son las estadísticas o lo que uno encuentra normalmente en la web, sino que es una mirada crítica que le permite a uno tener insumos de donde agarrar para generar otras lecturas a espacios o casos concretos, sobre todo en el territorio colombiano, en especial el boyacense. A mí en lo personal
me deja, digamos, yo llegué a la clase con unos cuestionamientos que eran más que todo personales, pero se volvieron políticos, ¿no? Porque se aterrizan, ¿no? Entonces sí, realmente hay una evidencia de que hay turismos que se hacen porque se pueden, es decir, es un privilegio. Eh, Poderle meter el género también a la forma de turismo también fue muy interesante para mí. Este texto de Cabrerizo pues también termina de aterrizarlo, como lo decía, porque no solo se está poniendo en pugna quiénes estamos habitando el espacio, sino si el espacio está pleno para que lo podamos habitar. Entonces creo que esas son nuestras conclusiones y terminamos por hoy. Muchísimas gracias, profesor. Fue un gusto hacer esta intervención de 11 minutos. Muy amable. Muchas gracias. Stop.